Vivimos en una época donde abundan las opiniones, cualquier opina, pero ¿sabe qué? Vivimos en un tiempo donde escasea lo que es la sabiduría. Tenemos ahorita acceso inmediato a todo lo que es la información, pero a veces no se sabe qué hacer con esa información con la que contamos. Por ahí, hermano, hermana, joven, señorita, se escuchan muchas voces, pero pocas voces de las que se escuchan realmente conducen a una buena vida, a una vida con el temor de Dios. Y en medio de todo este ruido constante, la Biblia nos recuerda que existe una sabiduría diferente. No es inteligencia artificial, no son bancos, hermano, de computadoras o servidores que de acuerdo a las tendencias y opiniones nos estén sugiriendo algo. No, hermano, no es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría impulsiva, no es egoísta, no nace del orgullo del corazón del hombre. La sabiduría que yo le quiero hablar a partir de hoy, hermano, es la sabiduría que nace de Dios. La sabiduría que el apóstol Santiago está describiendo como pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos, según leímos. Y aparte de que Santiago habla de esto, Pablo también ora para que todos los creyentes tengamos esa sabiduría. Y Jesús mismo enseñó que la verdadera sabiduría hace que nosotros encontremos caminos seguros y sobre todo finales seguros. La sabiduría bíblica, fíjese bien, entiéndame esto, no es abstracta. ¿Por qué? Porque la sabiduría bíblica es dirección para nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos. La sabiduría bíblica es discernimiento para tomar decisiones difíciles. La sabiduría bíblica, hermano, hermana, es la firmeza cuando muchas personas se están desviando a caminos incorrectos. Aparte de esto, esta sabiduría es humildad. Cuando otras personas buscan el exaltarse, buscan el ser mejores, el tener las mejores posiciones. Esta sabiduría es eternidad. Sí, hermano, es eternidad. Cuando el tiempo, hermano, solamente está viendo el presente. Bien, pues justamente durante este mes, regresamos todavía, hermano, por favor, al anterior. Durante todo este mes vamos a estar explorando cómo la sabiduría del cielo transforma nuestro corazón, cómo la sabiduría del cielo también va a transformar la mente, hermano, hermana, ¿sí? Cómo la sabiduría del cielo debe de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de responder, cómo la sabiduría del cielo, y lo más importante, forma la vida de Cristo dentro de nuestro corazón. Por eso es el tema que vamos a ver, porque, hermano, justamente eso, el camino de la sabiduría no es simplemente una lista de principios bíblicos, no es una receta de vida, hermano. No, hermano, la sabiduría bíblica es seguir a Jesús, porque Él mismo es llamado la sabiduría, Él mismo es llamado por Pablo la sabiduría de Dios, y es lo que vamos a tratar de entender a través de este mes. Este mes de marzo no va a ser solamente una serie más. Hemos durante más de un año hablado de diferentes series, pero no es una serie más, hermano. Para mí este mes, este tema de sabiduría, esta serie de la sabiduría es una invitación para que caminemos diferente. ¿Sí? Para que pensemos diferente, para que respondamos diferente, porque acuérdese que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, que hemos aceptado a Cristo Jesús, debemos ser diferentes porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra. Entonces, que cada uno de los domingos de este mes de marzo, hermano, de este mes que está en camino, sean un camino de bendición. Le doy la bienvenida hoy al camino de la sabiduría. Y justamente vamos a abrir esta serie con el tema que se llama la sabiduría del cielo. ¿Por qué este tema? Hermano, porque la cultura actual confunde la sabiduría, hermano, con la inteligencia, o la inteligencia con la sabiduría. Hay incluso quienes, pensando que la inteligencia artificial es la mejor, se ha metido a preguntar y decirle, fulanito me conviene como novio o fulanita como novia. Y sí, hermano, les está dando risa, pero se meten a preguntarle, ¿debo de cambiar de trabajo? Y como si la inteligencia artificial fuera un psicólogo, hay quienes le están contando toda su vida a la inteligencia artificial, ¿sí? Dejemos a un lado la inteligencia artificial. Es buena herramienta cuando se utiliza con responsabilidad y un buen sentido, pero no es no es una psicóloga, no es un auxiliar, no es un terapeuta, hermano, no es así. Hermano,
Aparte de la sabiduría, de la inteligencia artificial, perdón, hablando de la sabiduría, hoy usted y yo podemos tener diferentes títulos académicos, diferentes habilidades para poder debatir. Podemos inclusive ser tendencia en redes sociales, ser influencers en las redes sociales. Y aún así, a pesar de todo lo que te mencioné, de manejar buenos scripts, que son los que se llaman los códigos que se meten a la inteligencia artificial, aún de conocer todo esto, hay quienes toman decisiones necias, quienes toman decisiones que destruyen familias, que están destruyendo matrimonios, que destruyen la fe, que destruyen el futuro. Sí, hermano. Santiago escribe a creyentes que están dispersos. Si usted lee la epístola Santiago, Universal de Santiago, él escribe a las 12 tribus que están dispersas. Todos los judíos que después de la muerte de Esteban y la persecución del gobernador romano hizo que los cristianos se dispersaran por el mundo antiguo. Y Santiago comienza a escribir a ellos. Estos creyentes pues están enfrentando conflictos porque salieron de su tierra, salieron de sus lugares, tenían diferentes luchas, hermano. Había poder, había divisiones. Pero este capítulo 3 de Santiago, al que dimos lectura, viene hablando del uso de la lengua. Los primeros versículos antes del 13 hablan acerca de la lengua, que un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. ¿Te acuerdas, hermano Enrique, que hablábamos ayer de eso? Muy bien. Pero, hermano, después de esto, plantea una pregunta bien poderosa y quiero que la tengas bien presente. ¿Qué es lo que plantea Santiago? Él dice en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Todos los que están ahí. No pregunta ¿quién sabe más? Fíjese, no está preguntando ¿quién es el que sabe más? No está preguntando ¿quién habla mejor? No está preguntando ¿quién vive mejor? No, él, hermano, habla y pregunta ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Porque la verdadera sabiduría no se demuestra conforme hablo. La verdadera sabiduría no se demuestra cómo estás viviendo. La verdadera sabiduría, hermano, hermana, no significa cómo es que debates. No, la verdadera sabiduría se demuestra en cómo me comporto. Escúchenme, la verdadera sabiduría es cómo me conduzco, cómo me comporto cuando estoy en público, en privado, en familia, en el trabajo. Esto es la verdadera sabiduría. Y es por eso que el primer punto de este sermón es ¿cuál es la evidencia de la sabiduría? Y está basada en el primer versículo, el 13 que leímos, donde Pedro pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es lo primero que pregunta. No está definiendo sabiduría, no comienza a decir qué es la sabiduría. Primero lo que hace es pone a prueba a todas las personas que están leyendo su epístola, los pone a prueba diciendo, hermano, ¿quién es sabio entre vosotros? ¿Qué hace? Hermano, encontramos 3 afirmaciones fundamentales en este versículo. Primero, que la verdadera sabiduría es visible porque dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice que muestre por la conducta, ¿sí? Está diciendo, muéstrelo. Y este verbo de mostrar, de enseñar, lo que hace es exigir una evidencia pública. Es lo que está mostrando, una demostración práctica. ¿Por qué? Porque la sabiduría bíblica no se presume. ¿Sí? Puedo poner aquí frente a la mesa mi letrerito, ¿no? Pastor Gabriel González, licenciado en Biblia y Teología, maestro en estudios ministeriales. No me hace sabio. Los títulos no me hacen sabio. Hermano, la verdadera sabiduría se demuestra en la práctica diaria. La verdadera sabiduría, hermano, es lo que nosotros debemos de comprender. Y en este pensamiento hebreo, la verdadera sabiduría no era realmente lo intelectual. No, no era esto, hermano. Era la habilidad de vivir conforme Dios lo demanda. La verdadera sabiduría en el entorno bíblico hebreo era comportarse y vivir conforme Dios lo demanda. En el Antiguo Testamento, el sabio no era el que conociera más datos. No. ¿Por qué? Porque ahorita todos con su celular preguntamos algo. Hace tiempo que daba clases en ingeniería en la universidad, preguntaba algo y les decía, por favor, no consulten. No le pregunten a Google, no lo pregunten porque hacía preguntas, planteaba preguntas y todos querían buscar en sus teléfonos. Digo, sin buscar en sus teléfonos, respóndanme. Bueno, hermano, no es el que tenga más datos, sino en el Antiguo Testamento el verdadero sabio es el que más temía a Dios, el que temía a Dios, el que caminaba rectamente. A este es el que se le consideraba sabio, porque Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. De acuerdo a conforme se comporte, es conforme se ve la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría se reconoce por los frutos que hay en la vida de las personas, no por los discursos que se dan.
¿sí? No por la forma en que expresa las palabras, por su acervo cultural, por su vocabulario. No, hermano. Entonces, nosotros como iglesia podemos tener buenas respuestas bíblicas. Yo planteo una pregunta y usted la responde, planteo otra y por acá se responde. Podemos tener buenas respuestas bíblicas. Se puede tener una amplia formación o una experiencia ministerial muy amplia, pero la verdadera pregunta es, ¿nuestra vida, tu vida, hermano, hermana, respalda nuestras palabras? Es lo que debemos de pensar. Hermano, nuestra vida respalda nuestras palabras en la casa, en la familia, en el trabajo, hermano, en la economía, en los conflictos. Es ahí donde realmente se demuestra, porque dice demuestra la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría se demuestra con una buena conducta. Dice, muestre por buena conducta o demuéstrala por la buena conducta. Y la buena conducta, pues es el estilo de vida. Eso es la verdadera, la buena conducta. ¿Cómo me comporto? No habla de momentos espirituales porque yo los puedo ver a ustedes levantando sus manos, cantando, hermano, o haciendo otros trabajos dentro de la congregación. Eso es bueno, no lo deje de hacer. Hágalo siempre como al Señor. Pero esa no es la verdadera sabiduría. Hermano, no solamente en momentos espirituales, sino se habla en la coherencia constante de lo que creo y en lo que vivo. ¿Por qué? Pablo, a pesar de que esto lo escribió hermano Santiago, Pablo utiliza este mismo principio cuando habla de andar dignamente en el Señor. Tienes que vivir dignamente en el Señor, dignamente en el Señor. Si hay orgullo en el corazón, habrá arrogancia en cómo me comporto, ¿sí? Si hay envidia en el corazón, hermano, habrá esa distinción cuando estoy con otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra ciudad de Cancún, vivimos en una ciudad con un ritmo muy acelerado, tenemos presiones económicas, hay un ambiente laboral muy competitivo donde quiera que nosotros nos instalemos. Incluso la influencia turística en nuestra zona hace que nuestra cultura sea muy cambiante, muy variante. Pero la sabiduría del cielo se nota cuando tú que trabajas en la hotelería, en la administración o donde quiera, en la salud, en cualquier parte donde nosotros trabajemos, cuando nuestra integridad no se negocia. ¿Sí? No se negocia nuestra integridad. Hermano, cuando no se responde agresivamente, cuando estamos bajo presión. Se muestra cuando no participamos en conversaciones dañinas. ¿Sí? Ahí es donde se muestra la verdadera sabiduría. También, hermano, cuando mantenemos un testimonio estable, aunque nadie nos vea. Esa es la sabiduría. Se ve, hermano, cuando nosotros hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque dice que se muestre con una buena conducta. Y además de una buena conducta, dice sus obras en sabia mansedumbre. Este aspecto es el que más me sorprende. Sabia mansedumbre que encontramos aquí. Santiago la asocia con esta característica. Que, hermano, que la mansedumbre bíblica no es una debilidad. El ser manso, hermano, no es una debilidad. Es un poder que controla la situación. Y este poder que controla la situación solamente nos lo da el Espíritu Santo, hermano. Es esa firmeza que usted debe demostrar sin ser agresivo, sin ser grosero, sin ofender a nadie. Dice Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dijo Jesucristo. Y esto es la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque Cristo era la encarnación perfecta de la sabiduría. La sabiduría del cielo de la que estamos hablando no humilla a nadie para demostrar que tiene razón. Porque a veces sabemos que la gente está equivocada y que nosotros estamos en lo correcto. Pero la verdadera sabiduría no va a humillar a nadie para decir que tiene razón. No impone, no aplasta, no reacciona con ira, porque a veces hasta en las familias cuando el hijo, la hija, el esposo, la esposa, sabemos que está mal, se responde de manera impulsiva, hermano. No, hermano, la verdadera sabiduría tiene una seguridad interna porque la verdadera sabiduría depende de Dios. Es lo más importante. Entonces, hoy debemos preguntarnos, la sabiduría que tú tienes, no el conocimiento, no la inteligencia, la sabiduría que proviene de Dios, que estamos viendo ahí, hermano, ¿genera paz en tu entorno laboral, familiar, ministerial, eclesiástico? ¿Tu sabiduría genera esa paz o genera tensión? Porque ahí dice Santiago, muestra esa sabiduría. Cuando tienes razón, ¿cómo reaccionas? Violentamente diciendo, es que es así porque yo lo aprendí así y debe de ser. No, hermano, usas tu conocimiento
¿Para edificar o para imponerle? ¿Para qué utilizamos esa sabiduría? Fíjese, es lo que estamos viendo aquí. Mi familia percibe mansedumbre en mí. Tu familia te percibe como manso porque a lo mejor, como dice el dicho, eres lumbrera de calle y oscuridad de tu casa. Porque fuera de tu casa eres el más amable, el más sabio, el más apacible o la más apacible, pero ya en tu casa con los tuyos, caramba, es otra cosa. Entonces, tu familia percibe esa mansedumbre en ti, hermana, hermano. Es importante porque la sabiduría verdadera no se anuncia. La sabiduría verdadera se demuestra. En todo momento, la sabiduría verdadera se demuestra. Y si no se puede demostrar, hermano, hermana, atención, si no puedes demostrar esta sabiduría, lo que tú tienes no es sabiduría del cielo. Ah, caramba, ¿qué pasa? Porque surge una pregunta bien inevitable. Si esta no es la verdadera sabiduría, hermano, entonces, o si yo tengo tanta sabiduría, ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay celos, competencia, incluso hasta dentro de los mismos creyentes? La respuesta es bien clara y es ahí donde vamos al segundo punto de este sermón, hermano. Sí, porque no toda la sabiduría viene del cielo. El segundo punto dice que hay ¿qué? Sabiduría falsa. ¿Cómo que sabiduría falsa? Vamos a ver esos versículos del 14 en adelante. ¿Qué pasa con la sabiduría falsa? Porque Santiago describe, hermano, la sabiduría como una luz verdadera, pero ahora, ¿qué va a hacer? Va a desenmascarar, a quitarle la pantalla a la sabiduría falsa y observa algo que es muy, muy importante, hermano, porque no comienza con acciones externas, comienza con el corazón. Lo primero que dice es, pero si tenéis celos amargos, es lo primero que dice, celos amargos y contención. ¿Qué pasa con esto? No es simple admiración, hermano. Los celos amargos y la contención es resentimiento disfrazado de justicia. Celos amargos, el dolor al éxito ajeno. ¿Sí? Cuando tu compañero, tu compañera, incluso tu hermano en la misma familia, a veces hay hasta celos entre hermanos, hermanas. Cuando el celo, hermano, del éxito ajeno te causa incomodidad, te hace sentir mal. Cuando hay esa incomodidad, cuando la persona está avanzando o cuando te estás comparando constantemente con otra persona, eso es lo que vemos aquí como celos amargos. Y la palabra amarga en la Biblia realmente representa lo venenoso, lo corrosivo, aquello que hace daño. ¿Por qué? Porque los celos no son naturales, hermano, o los celos naturales. Los celos que son malos son aquellos que envenenan, ¿sí? Aquellos que dañan ministerios, aquellos que rompen familias. La Biblia nos habla del celo de pareja diciendo, ponme como un sello en tu corazón porque duro como el sepulcro es el celo. Pero estos celos, los celos amargos que está hablando aquí la Biblia, son aquellos que rompen a la familia conforme con cómo se avanza, hermano. Y dice, habrá contención, dice, hay celos, si tienes celos amargos, si tienes contención, ¿qué es esa irritabilidad? Todo me irrita, todo me enoja, apenas dicen cualquier cosa, ya me enfurecí. Sí, cualquier cosa y ya estoy gritando, ya estoy levantando la voz, hermano, ese deseo quizá de sobresalir, de que no diga nadie más porque yo soy el que tengo la razón, ese espíritu competitivo que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vemos ahí? Porque quizá puede haber un liderazgo en la familia, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, pero quizá ese liderazgo está motivado por una mala ambición, una ambición contraria. Puede haber servicio, pero ese servicio lo hace buscando un reconocimiento para que me vean a mí, aquí estoy, soy yo el que lo hago, soy yo el que doy. Pero por eso aquí está advirtiendo, no os jactéis. Si en ti hay celos amargos, si hay contención en el corazón, dice, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque es posible proclamarse sabio, decir que yo sé y estar espiritualmente completamente equivocado. Completamente equivocado porque no hay sabiduría. Muy bien, ¿qué pasa? Hermano, porque la sabiduría, fíjese, sigue avanzando el versículo 15, por favor, hermano. Dice, porque esta sabiduría, la que tiene celos, la que genera contienda, hermano, dice, no es la que desciende de lo alto. Santiago es bien contundente. Esta sabiduría
¿sí? No es la que desciende de lo alto, no viene de Dios y se clasifica en 3 niveles. ¿Qué está diciendo? Esta sabiduría es terrenal y lo terrenal se limita a lo temporal. Esta sabiduría, hermano, es la que es guiada solamente por intereses humanos, es centrada en ese éxito visible que a veces la gente busca, que mide resultados en números. Hay muchas ocasiones que algunas congregaciones miden su éxito congregacional en números, en cantidad de sillas o personas o de guitarristas y demás. Hermano, realmente ese no es el éxito, eso es terrenal, esa es sabiduría terrenal porque se mide basados en posiciones, en reconocimientos, pero se ignora al eterno. Eso es, hermano, la sabiduría terrenal. Pero Santiago no nada más dice que es terrenal, dice que esa sabiduría es animal. En otras versiones dice que es natural. ¿Por qué? Porque proviene de la naturaleza caída. Acuérdese que el hombre, cuando escuchó la voz del diablo, cayó de la gracia divina y se convirtió en un ser natural guiado por impulsos. Esta sabiduría es la que es dominada por esa emoción que no es espiritual. ¿Por qué? Porque son reacciones rápidas. Sí, la cuestión ahí, reacciones rápidas, ofensas acumuladas, ese orgullo que se tiene herido, ese es a lo que se refiere como una sabiduría que es animal. Hermano, no es una sabiduría del espíritu. Bueno, fíjese bien. Primero dice que es terrenal. Luego después dice que es ¿qué? Animal. Pero también puede ser sabiduría ¿qué? Sabiduría diabólica, hermano. Santiago intensifica el diagnóstico de la sabiduría que no desciende del cielo. Diciendo, hermano, que cuando la rivalidad domina, conforme estamos comentando, que cuando la competencia está dividiendo, cuando el orgullo gobierna, el origen no es simplemente humano, no es natural, es el diablo. Es el diablo el que está haciendo esto, hermano. Se reconoce que Satanás es el padre de mentira. Si usted sabe por qué cayó Satanás, por qué fue expulsado del cielo, hermano, justamente porque quiso tener ese sentimiento de amargura. Él quería ser igual a Dios, sentarse en el lugar como Dios. Hermano, por eso cayó Satanás, por su orgullo, porque la falsa sabiduría tiene como raíz el deseo de la exaltación personal. Esa es la falsa sabiduría. ¿Y qué pasa con esta sabiduría que no es de Dios, con esta sabiduría que no desciende del cielo? ¿Cuál es el resultado? El versículo 16 lo explica Santiago. Dice: porque donde hay celos y contienda, que es lo que estábamos viendo, la sabiduría que no es de Dios, donde hay celos, donde hay contienda, dice ahí que hay perturbación, ahí hay toda obra perversa. Y observe el patrón que está mostrando Santiago. Celos generan rivalidad. Hermano, donde hay rivalidad hay perturbación, y donde hay perturbación hay caos, hay destrucción, se acaba todo. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque esa palabra de perturbación implica ese desorden, ¿sí? Donde no encuentras paz, donde hay inestabilidad, donde hay confusión. Si no puedes ni siquiera dormir, cuando la gente no puede dormir y está pensando cómo ser mejor y cómo hacer, cómo demás, hermano, no hay esa paz, no hay esa estabilidad, no hay un fruto duradero. Y eso es terrible. ¿Por qué, hermano? Porque no desciende de Dios. Es como en los equipos de trabajo. A veces hay quienes trabajamos por proyectos, y dentro de los proyectos se nos encargan diferentes actividades. Ante el cliente final puede ser que todo marche bien, pero de manera interna se están peleando unos contra otros, viendo quién va a destacar, quién va a dar mejores números. Hermano, y aunque el cliente final quizá pueda percibir que hay avance en su proyecto, dentro del equipo, hermano, hay esa rivalidad, hay lo que es contrario. Entonces, eso aplíquelo a la familia. ¿Qué pasa cuando el papá compite con la mamá? Digamos, si ambos en algún momento generan ingresos, no, es que yo gano más que tú, por eso, no, es que tú ganas más que yo y tienes que hacer todas estas cosas, y los hermanos comienzan, tú eres el mayor, por eso tienes que limpiar mejor el baño, y comienza esa rivalidad, esos problemas, y genera una estabilidad en la familia. Aplíquelo a la congregación. Ya le dije, en el trabajo cómo pasa, pero en la familia también se puede dar. En la congregación también se puede dar, hermano, donde puede haber actividades, reuniones, programas, pero si hay celos, si hay contención, hermano, se genera una atmósfera espiritual contraria que no agrada a Dios, y en lugar de ser bendición, se torna en caos. Y a Dios no le agrada el caos, ¿sí? No le agrada el caos. La falsa sabiduría sí produce movimiento. Ese movimiento es caos.
Así es, hermano. Pero, hermano, no produce madurez. No produce madurez. Entonces, hermano, hermana, ¿te incomoda el crecimiento espiritual de otra persona? Piénsalo un poquito. ¿Te comparas constantemente con los demás, quizá en tu trabajo, en tu casa? ¿Estás sirviendo para ser visto? ¿Quieres sobresalir nada más para que te digan qué bueno eres? ¿O tus decisiones nacen de un orgullo herido? Es para que ahora vean quién soy yo. Van a ver cómo me comporto y ahora sí sabrán quién soy yo. Hermano, hasta aquí el panorama, híjole, se ve bien sombrío. Ponga la imagen, hermano, por favor. Sí, hasta esa imagen de espejo oscuro, roto, donde la sabiduría está gritando ahí, hermano. Santiago, ¿qué hace? No solamente expone la enfermedad, porque esta es una enfermedad interior, hermano. Santiago viene a presentarnos un remedio muy hermoso. ¿Qué es lo que hace Santiago? Después de describir que la sabiduría falsa divide, hermano, viene a hacer algo muy importante, porque dice que todo esto genera caos, genera destrucción, hermano. Pero ¿qué pasa? Viene el siguiente punto. ¿Cuáles son las características de la sabiduría divina? Ya vimos que la que desciende del cielo es, hermano, terrenal, es natural e inclusive diabólica. Pero ¿cuáles son las características que descienden del cielo? Dice el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, ¿qué más? Amable, ¿qué más? Benigna, ¿qué más? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ve el contraste de los capítulos 14 al 16 que vimos a un principio de la sabiduría que no desciende del cielo respecto a la sabiduría que procede del cielo, hermano. Se describe aquí la armonía. La previa, la que no es de Dios, es caos, es destrucción. Pero aquí estamos viendo una sabiduría, hermano, hermana, que desciende de lo alto. Y esta sabiduría no es producida por el esfuerzo humano. No, no es el resultado de la experiencia de muchos años en una congregación. No, hermano, es un don. Es un regalo que viene de Dios y Santiago no solo lo describe con comportamientos, hermano, describe el carácter transformador de la gracia, porque dice que primeramente es pura y la pureza aparece en primer lugar. Primer lugar, la pureza, hermano. Esta es la base de la verdadera sabiduría. La palabra es esa limpieza moral, esa integridad que hay o que debe haber en la vida interna, esa sabiduría que no se mezcla con intenciones ocultas o deseos bastardos. No, hermano, no busca manipular, no pretende ganar terreno, perdón, no actúa con doble intención. Jesús mismo dijo, bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque la pureza es congruencia entre lo que soy, fíjate, hermano, joven, la congruencia entre lo que soy y lo que aparento ser. Eso es, hermano, la verdadera pureza. Entonces, antes de hablar de decisiones sabias, debemos examinar nuestras motivaciones. ¿Qué me motiva a actuar, hermano? ¿Sirvo por amor o sirvo por reconocimiento, como te pregunté hace unos momentos? ¿Estoy opinando para edificar o para generar contiendas? Porque en ocasiones se dan las pláticas y hay quienes, voy a lanzar este gallito. Y hacen preguntas simplemente para generar ese problema, esa contienda. Y no debe de ser así. Primero debe ser pura. Después de pura dice que es pacífica. Hermano, es para evitar toda confrontación. La sabiduría es la que no va a atizarle. No va a atizarle. A veces cuando hacemos carne asada y que el carbón se está apagando, agarramos un soplador, un aventador, un plato, aunque sea un cartón, y lo que hacemos es aventarle aire para que el carbón prenda nuevamente. Le atizamos, ¿sí? Hermano, pero la sabiduría que es de Dios no le atiza al conflicto. Si hay problemas, mira, me acuerdo, y comienza a atizarle. No, es pacífica. Pablo afirma que Dios no es un Dios de confusión. Pablo afirma que Jesucristo es un Dios de paz y la verdadera sabiduría es paz. Busca la paz en tu casa. Es importante, hermano, que la sabiduría va a moderar las discusiones en la casa. No vamos a ser sordos o a tratar de ocultar conflictos, porque a veces en el hogar sí existen conflictos. En mi hogar existen conflictos. En todos los hogares sé que hay conflictos, pero la verdadera sabiduría no va a atizar ese conflicto, hermano. Va a buscar la paz en medio del conflicto. Me habló una persona por una situación. Dice, pastor, no voy a ir al templo por esta situación.
Adelante. Le dije, pero 70% escucha, 30% habla. Si levantan la voz, tú bájala. Digo, porque la respuesta blanda aplaca la ira. Sí, necesitamos tratar de esta manera. En el hogar se moderan las discusiones. En la iglesia, hermano, se evitan las divisiones. Es lo más importante. Entonces, es pacífica, es amable, hermano, porque transmite la idea de lo considerado. No hay una dureza innecesaria. Aparte de ser amable, dice que es benigna. ¿Qué es que sea benigna? Que está dispuesta a ceder espacio, hermano, una característica que ahorita es contracultural, porque la cultura es, no importa, tú avanza, no importa quién pises, avanza, no te interesen los demás. Que suceda en la casa de tu compadre, que suceda en tu casa, que suceda en la casa de tu compadre. Porque es una realidad. Por eso decimos, aquí esta parte que Santiago está poniendo es completamente contracultural. La sabiduría es benigna, no buscamos lo nuestro, buscamos que los demás estén bien. Esa es la verdadera sabiduría. Hermano, no es terquedad espiritual, no es esa insistencia innecesaria, es que todos estemos bien. Si ellos están bien, yo también puedo estar bien. Dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. Hermano, porque no solamente es la compensación emocional, hermano, produce acción correcta y sabemos cuáles son los frutos verdaderos. Jesús mostró esta sabiduría. Gracias. Jesús mostró esta sabiduría donde otros no la mostraban. ¿Qué acaso Jesús? Permítame tantito. Gracias. Jesús, hermano, aceptó convivir con gente pecadora, con gente de mala reputación, no para vivir como ellos, no para comportarse como ellos, sino para restaurarles, para mostrar justamente esa misericordia. Es decir, dejó, hermano, o permitió que un hombre que había defraudado a muchos a través de los pagos de los impuestos abriera su casa y él entrara a su casa, que una mujer adúltera lavara sus pies con sus lágrimas y los ungiera con un aceite carísimo y muchas cuestiones más. Jesús fue muy criticado, pero él lo hizo porque mostró misericordia. Y la verdadera sabiduría nos está diciendo ahí que está llena de misericordia y de buenos frutos. Y aparte, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre, hermano? Aquí en este caso es que es constante, que hoy sí, mañana no. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a comportarse? No, hermano, no debe haber doble ánimo. No se debe de cambiar de postura. El Señor nos mantiene a ser firmes, a ser constantes en todo. La hipocresía, hermano, que hay una autenticidad total. Tal cual es, hermano. No es una máscara religiosa. No porque soy cristiano voy a aparentar que soy así. No. Realmente soy de esta manera, porque con los que saben que soy cristiano me comporto de una manera y aquellos que ni siquiera saben que voy al templo me comporto de esta otra. No, hermano, dice que es la verdadera sabiduría, la que desciende del cielo, es sin hipocresía. Entonces, debemos evaluarnos. ¿Tu sabiduría, mi sabiduría, refleja pureza? ¿Eres puro respecto a lo que haces? ¿No estás buscando cosas ocultas? ¿Sí? Hermano, ¿hay paz o hay tensión cuando tú hablas tratando de solventar los problemas? ¿Cómo te comportas en casa? ¿Cómo te comportas en público? ¿Hay esa congruencia entre tu casa y lo que vives fuera de tu casa? ¿Eres firme sin ser rígido? Importante, firme, hermano, en tu constancia, en tu sabiduría, pero sin ser rígido. ¿Hay fruto visible en tu vida, en lo que haces, hermano? Porque la sabiduría del cielo no se aprende en libros. No se aprende en libros. Esta sabiduría, hermano, hermana, que desciende de lo alto, se forma en la comunión con Dios. Solamente así, ¿sí? Se forma en la comunión con Dios. Y cuando más nos parecemos a Cristo, cuando más dependemos de Cristo, cuando más buscamos de Él, más evidente será en nuestra vida la sabiduría que Él deposita en nuestro ser. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la expresión perfecta de la sabiduría y mientras más te parezcas a Él, más sabio, más sabia serás tú como joven. Muy bien. En cuanto a la sabiduría que gobierna el corazón, hermano, que dijimos que es pureza, templanza, hermano, cuando la paz reemplaza esa contención, el resultado es inevitable. ¿Qué pasa? Cuando no vivimos con esa sabiduría humana, natural ni diabólica, sino con la sabiduría, con todas las características que mencioné, ¿qué es lo que sucede? Hay algo visible. Dijimos que no hay caos, no hay división, no hay justicia, y eso nos conduce al último punto de este sermón, que es el resultado, ¿sí? Quiero hacer un resumen rápido. Santiago pregunta, ¿quién es sabio entre vosotros? Demuéstralo. ¿No sabes cómo demostrarlo? Te lo voy a explicar. La sabiduría que no es de Dios
Puede ser humana, puede ser terrenal, puede ser natural o puede ser diabólica. Pero la sabiduría que desciende de lo alto tiene todas las características que les listé. Muy bien. Voy a preguntar, ¿quién es sabio entre vosotros? ¿Cómo se va a ver, hermano? Cuando hay un resultado visible. Dice el versículo 18. Y el fruto de justicia, ¿qué dice? Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este versículo es la conclusión lógica del argumento de Santiago. Sí, del argumento de Santiago. ¿Qué pasa? Donde la falsa sabiduría produce perturbación, conforme vimos, hermano, la sabiduría del cielo produce justicia. Véalo, produce justicia. ¿Por qué? Porque Santiago está utilizando aquí como que una imagen agrícola, por eso se escogió la imagen que teníamos, hermano, de este punto último. Es una imagen agrícola. Véalo. ¿Qué pasa ahí? No habla de resultados instantáneos, habla, hermano, de una siembra, de un proceso, habla de una cosecha. Esa es la imagen agrícola que está utilizando Santiago para comentarlo. Dice, y el fruto es de justicia. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermano? No es la posición legal que Dios nos da. Romanos nos dice que justificados, pues, por la fe, justificados, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero en este caso, lo que Santiago está diciendo, hermano, no es realmente la posición legal que tenemos delante de Dios, sino que es una realidad práctica en nuestras relaciones. ¿Con quién estamos? ¿Con quién convivimos, hermano? Es una vida alineada a la perfecta voluntad de Dios. Esto es, hermano, la verdadera sabiduría. Es ese carácter transformado. Sí, ese carácter transformado. He conocido personas, hermano, que antes se les llamaba personas de mecha corta, que le decías cualquier cosa y se encendían. Y no solamente se encendían, explotaban. Doy gracias a Dios porque ahorita se ha visto cambios. Gracias a Dios ha sucedido esto, hermano. El proceso ha funcionado, ha habido esa transformación y es porque la sabiduría se ha dado, hermano. La sabiduría da como resultado final integridad personal. Es lo más glorioso. Pablo utiliza un mensaje similar al de Santiago cuando él dice y habla acerca del fruto del Espíritu. Santiago dice que el resultado final está mencionando que es el fruto, pero aquí también Pablo lo dice de la misma manera. ¿Por qué? Porque es un fruto consistente. Algo que se puede notar, hermano, que no es pasajero, no son emociones pasajeras, es algo que sucede. ¿Qué pasa? La justicia no se fabrica, se cultiva, así como la imagen. ¿Sí? La justicia tienes que cultivarla, pensar qué estás haciendo, cómo estás hablando, cómo estás respondiendo, cómo estamos reaccionando. Y si te das cuenta que en tu vida de repente te exaltas, de repente, ay, hasta en ocasiones quisieras golpear, no lo hagas, hermano, no lo hagas, hermana. No, y ¡pum!, voltearte la quijada de un revés. Hermano, tenemos que cultivar. Tiene que haber ese proceso, es el resultado de un corazón que es gobernado por Dios. Esa es la justicia. Cuando la sabiduría es pura, hermano, pacífica, la misericordia de Dios gobierna nuestro corazón y es lo más glorioso y se siembra en paz. Ponemos el versículo, hermano. Eso dice, y el fruto de la justicia se siembra. Se siembra en paz. No se impone. No se impone. Se siembra. Hermanos, hermanas, el sembrador tiene que ser paciente, tiene que confiar, hermano, que esa semilla que se depositó en tierra germinará, crecerá y dará fruto. Y como dice el Señor, fruto a 30, a 60 o a 100, hermano, conforme Él quiera. ¿Por qué? Porque el fruto de la semilla se cosecha hasta el final de la siembra, hasta el final. Hay que esperar, hay que ser pacientes. Jesús afirmó, bienaventurados los pacificadores. Es bien importante. Entonces, sembrar en paz implica que yo tengo que responder con mansedumbre, como te estaba diciendo. Cada vez que siembras con mansedumbre y respondes con mansedumbre, perdón, haz de cuenta que estás haciendo el huequito en la tierra. Cada vez que buscas una reconciliación, estás tomando la semilla y la estás poniendo en ese huequito que hiciste. Se prioriza la unidad. Cada vez que priorizas esa unidad sin comprometer la verdad, estás cerrando el huequito y le estás poniendo agüita para que la semilla pueda germinar. Hermano, cuando se elige la obediencia sobre el orgullo, estás esperando que esa semilla comience a reventar y a crecer, pero lleva tiempo. Lleva tiempo, hermano, hermana. Es importante.
¿Qué es esto, hermano? Dice, para aquellos que hacen la paz. Y la paz bíblica no es una paz pasiva, donde, ay, vamos solamente a estar recibiendo golpes. No, hermano. La paz bíblica es una paz intencional. Escúchame, la paz bíblica es una paz intencional donde debemos de trabajar, implica iniciativa. La paz bíblica, hermano, que es intencional, implica humildad. La paz bíblica de la que estamos hablando, hermano, implica una renuncia a nuestro ego. Es lo más hermoso. Entonces, la justicia va a florecer donde hay hombres y mujeres que están dispuestos a ser instrumentos de paz. ¿Quieres paz en tu vida, en tu trabajo, en tu relación familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, hermano, hermana? Necesitas ser paciente, es lo más importante. Entonces, es lo que debemos hacer. Muy bien, preguntas importantes. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hogares, hermanos? Hermanas, este mes, ¿qué estamos sembrando en nuestros hogares? ¿Qué estás sembrando en tu matrimonio? Con tu pareja. ¿Qué estás sembrando en el ministerio que el Señor te ha dado? ¿Qué estás sembrando en tu trabajo? ¿Eres emisario de paz o de contienda? ¿Eres competitivo o competidor? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermano? La sabiduría que viene del cielo, acuérdate, se va a evaluar por el fruto, no por lo que proclamamos, no por lo que conocemos, hermano, sino por lo que producimos. Lo que producimos. Esto es lo que nos va a evaluar. Si hoy examinamos nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestras decisiones, hermano, la pregunta clara es, ¿estoy cosechando eso o ya nadie te quiere? Todos procuran no estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque no sembraste lo correcto. No sembraste lo correcto. Es, hermano, falta de sabiduría divina. Pero hoy Dios puede ayudarnos a que nuestra vida sea mejor. Santiago cierra este pasaje mostrando que la sabiduría no es una cualidad interna, hermanos. No lo es así. Es una fuerza transformadora. Tenemos que cambiar. Por eso somos creyentes. Y ese cambio no lo vamos a lograr donde nosotros mismos, hermano. Porque donde hay sabiduría del cielo, escúchame, donde hay sabiduría del cielo, va a haber estabilidad. ¿Sí? Donde hay sabiduría del cielo, hay crecimiento, hay madurez. ¿Ves que realmente tu relación familiar está creciendo? ¿Está madurando? Hay justicia visible. Es lo más importante, hermano, hermana, que debemos de procurar. Y esto nos prepara el terreno, hermano, para que nosotros veamos un fruto a futuro, un fruto distante, hermano. Pero para que lo veamos, debemos de estar dispuestos a cambiar. Debemos de estar dispuestos a buscar la fuente distinta que produce este cambio. Hermanos, seremos lo que se cosecha. Es lo más importante. Muy bien. Hermano, la descripción de la sabiduría del cielo se encuentra perfectamente en la persona de Jesucristo. Porque ya te hablé que lo que Santiago decía. Pero esta figura realmente se encuentra en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Jesús era puro. ¿Cómo debe ser nuestra sabiduría? Pura. Jesús era pacífico. Jesús era misericordioso. Jesús era sin hipocresía. ¿Te fijas? Eran las características de Jesús y es las características o son las características de la sabiduría que desciende de lo alto. Pablo declaró en algún momento que Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Entonces, la sabiduría no solo es un atributo que recibimos. La sabiduría es Cristo aceptado en nuestro corazón. Esta es la verdadera sabiduría. Cuando Cristo habita realmente en tu corazón, en mi corazón, hermano, tenemos que ser como Cristo. Y si Cristo es, como te mencioné, puro, pacífico, misericordioso, sin hipocresía, tú y yo tenemos que tener estas características. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, mi sabiduría produce esa paz, esa atención. Te lo vuelvo a preguntar. Hermano, la palabra nos ha mostrado que hay dos caminos. Una sabiduría con un aparente brillo, que es la sabiduría que no proviene de Dios, que no proviene del cielo, que es terrenal, que es animal o diabólica.
Sí, y nos ha mostrado otro camino. Hermano, la sabiduría que desciende del cielo, que es pura, pacífica, misericordiosa, que termina produciendo el fruto de la justicia. Y la pregunta no es si creemos en la sabiduría, porque sí la estamos buscando. Hermano, la pregunta realmente es, ¿cuál de estas sabidurías está gobernando tu corazón? ¿Cuál es la sabiduría que está gobernando tu corazón? Que ven tus hijos, tu esposa, todos los tuyos, los que te rodean. ¿Cuál es la sabiduría que ven? ¿La que no procede del cielo o la que procede del cielo, la que desciende del cielo? Hermano, tarde o temprano la sabiduría va a dar fruto visible. Quizá ahorita en tu casa no haya caos o no haya problema, no haya discusión, pero si no te cambias a la sabiduría divina, tu hogar se va a acabar. Tu familia se va a colapsar. En tu trabajo no te va a ir bien. Si vas a tener problemas con tus amistades. Pero si decides aplicar la sabiduría que desciende del cielo, tendrás fruto apacible, tendrás bendición, tendrás amor grande, porque Santiago nos enseña esta verdad. Hermano, la sabiduría no se presume, la sabiduría se demuestra. Casi termino como comenzó Santiago. ¿Hay alguno sabio entre vosotros? Demuéstrelo. ¿Hay alguno sabio entre vosotros? Demuéstrelo. ¿Cómo? Con tu diario vivir. ¿Cómo? Reflejando el carácter de Cristo en todo lo que somos, hacemos y decimos. Esta es la verdadera sabiduría. Y cuando, hermano, miramos el pan, cuando miramos la copa de la que hemos de participar, esto es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Sí, vamos a pasar en unos momentos más a lo que es la Santa Cena, hermano, y esta es la máxima expresión de la sabiduría del cielo, porque el mundo llamó necedad a la cruz, llamó necedad a la muerte de Cristo en el Calvario, pero Pablo claramente describe que Cristo es la sabiduría del cielo. ¿Por qué? Porque en la cruz, cuando Cristo murió, también vimos una pureza perfecta. Murió, hermano, sin necesidad, o porque no por sus pecados, murió por tus pecados, por los pecados de cada uno de nosotros, sin ningún otro interés más que mostrarnos amor, porque su sacrificio fue puro, mostró una paz que ofreció, hermano, diciendo: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Cuando yo muera, cuando ofrezca mi vida, habrá paz en tu corazón. Hubo misericordia derramada y todo fue sin hipocresía. Hermano, esto nos recuerda lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús no reaccionó con celos, no compitió por el poder con Satanás, ni con el gobernador romano, ni con los líderes judíos de esa época. No, él, hermano, no respondió con contención. Jesús sembró paz. Cuando vayamos a participar del fruto de la vid, cuando vayamos a participar, hermano, de ese trigo molido, pulverizado, hecho pan, debemos acordarnos de la muerte de Cristo Jesús, porque la Santa Cena nos recuerda que la sabiduría verdadera no consiste en imponerse. La sabiduría verdadera es entrega. Dijo el Señor: cada uno coma así de aquel pan. ¿Y cómo fue el pan? Hermano, todo un proceso. El trigo pulverizado, y él fue molido por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cómo se obtuvo el jugo de la vid? Por uvas machacadas. Jesús entregó su vida, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, hermanos, hermanas, antes de que participemos de la Santa Cena, quiero que usted se pregunte: ¿hay celos en su corazón? Hermano, ¿hay celos en su corazón? ¿Hay contención? ¿Hay orgullo no confesado en su vida? ¿Está esto, hermano? ¿Está sembrando paz en su alrededor o está sembrando perturbación en su entorno? Hermano, la Escritura nos llama a examinarnos. Vamos a leer ahorita más adelante un versículo. Dice: así que examínese cada uno a sí mismo y coma de aquel pan y beba de aquella copa. Y este es un momento santo del que vamos a participar. Hermano, no es un ritual, no es un ritual, es una rendición a Dios. Lo que vamos a hacer es rendirnos al Señor. Y si el Espíritu Santo ha señalado en esta tarde áreas en tu vida donde la sabiduría terrenal te ha gobernado, escúchame. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida y te está diciendo: estas áreas en tu interior están siendo gobernadas por sabiduría terrenal, no divina, hoy es el día del arrepentimiento, iglesia.
Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios y no es para condenación. Lo que yo te estoy comentando no es para que te sientas condenado, condenada, hermano. Es un día de arrepentimiento delante del Señor. Hermano, es lo más importante. La mesa del Señor es para corazones humildes, para corazones sinceros. Y para aquellos que no han entregado, porque acuérdense que los que participaremos de la Santa Cena son aquellos que han hecho profesión pública de su fe, aquellos que han aceptado a Cristo Jesús y han, hermano, sido bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o han sido bautizados en el nombre de Jesús, hermano, es lo más importante. Pero para aquellos que todavía no han hecho profesión pública de su fe, este mensaje te invita a reconocer algo profundo. Escúchame, si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, tienes que reconocer algo profundo. Quizá tu vida ha sido guiada por la sabiduría terrenal. Has tomado decisiones lejos de lo que Dios realmente está hablando. Has confiado más en tu criterio que en la sabiduría que desciende de lo alto. Pero hoy debes entender que necesitas algo distinto. Si no has aceptado a Cristo como Salvador, hoy necesitas entender algo distinto, que la verdadera sabiduría comienza cuando reconozco que necesito un Salvador. Esa es la verdadera sabiduría. La cruz es la puerta para que puedas encontrar esta sabiduría, porque Cristo murió para perdonar los pecados de todos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si tú no lo has aceptado, Cristo murió para perdonar tus pecados y resucitó para que tengas vida, vida en abundancia y disfrutes de esta sabiduría. Y hoy, justo hoy, se ofrece esa reconciliación, es lo más importante. Entonces, si tú decides hoy recibir la sabiduría que desciende del cielo, tipificada en Cristo Jesús, si tú decides aceptar hoy a Cristo Jesús, estás renunciando a esa sabiduría del mundo, a tu vida pasada, a la contienda. Y hoy Jesús te ofrece una reconciliación, te ofrece paz, te ofrece misericordia. Entonces, si deseas hoy recibir esta sabiduría del cielo, hermano, hermana, amigo, amiga, si deseas recibir esta sabiduría del cielo, si deseas comenzar hoy una nueva vida, caminar en paz con Dios y con los tuyos, ¿sí? Caminar en paz con Dios y con los tuyos, hoy puedes arrepentirte y venir a los pies de Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. No es cuestión de religión, se los he dicho muchas veces. No es cuestión de religión, es cuestión de creer. Creer que Cristo es nuestra sabiduría y nuestra paz. Creer que Cristo es nuestro Señor. Y hoy puedes comenzar a tener una nueva vida. Hermano, es cuestión, insisto, no de religión, sino de confianza en aquel que dio su vida por ti, por mí. Es lo más importante. Antes de participar del pan, antes de participar del vino, vamos a tomar un minuto especial. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, hermanas.